Muy buenas tardes y agradezco la presencia de todos los miembros de la academia, de los invitados y de los demás asistentes. Comenzaré este simposio hablando de la importancia epidemiológica que tienen las infecciones del tracto urinario. Y la estructura general que llevará esta presentación es la siguiente. Definiremos qué son las infecciones del tracto urinario, el número de casos y la relevancia que estos tienen a nivel nacional e internacional, el impacto social y psicológico que tienen estas infecciones y unas breves conclusiones para finalizar. Las infecciones del tracto urinario son provocadas por algún microorganismo en cualquier órgano que pertenece a las vías urinarias. Se denominan altas cuando éstas se localizan en riñones y uréteres o bajas cuando éstas se focalizan en vejiga y uretra. Además, una reinfección del tracto urinario se define como 3 episodios de esta en un lapso de 1 año o 2 episodios en 6 meses o menos. Estas pueden ser causadas por un nuevo microorganismo, esto es, un microorganismo distinto al que provocó la infección inicial o por la persistencia del mismo. En este diapositivo les muestro las 5 principales causas de enfermedad en el país, según el Anuario de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología Nacional, del 2012 al 2020, último año en el que se tienen registros completos. De manera constante, las infecciones del tracto urinario han permanecido en la posición número 3, con un promedio de 4 millones de casos anuales. Incluso en el reporte del 2020, estas lograron superar a las infecciones intestinales como la segunda causa de enfermedad a nivel nacional. Aunque debemos de tomar estos datos con cautela debido a que, como todos sabemos, fue en este año en el que inició la pandemia de COVID-19 y todos los datos aquí están subregistrados. Las infecciones del tracto urinario afectan particularmente a mujeres. De las mujeres que tengan una infección de este tipo del 30 al 50 desarrollarán una infección recurrente. Además, se estima que 1 de cada 2 mujeres ha tenido o tendrá una infección del tracto urinario a lo largo de su vida. Esto concuerda con los datos reportados también en nuestro país. Aquí les muestro el número de casos totales del 2010 al 2020 en las barras blancas, mientras que las barras negras representan el número de casos registrados solamente para mujeres. En promedio del 76% de los casos totales, estos corresponden a mujeres, es decir que por cada 3 infecciones del tracto urinario en mujeres se presenta 1 en hombres. Las únicas otras enfermedades que tienen una relación tan alta en porcentajes totales de casos registrados en mujeres son la vulvovaginitis, por obvias razones, solamente se presenta en mujeres, y la candidiasis urogenital con arriba del 92% de casos totales registrados en ellas. Estos datos colocan a las infecciones del tracto urinario como un grave problema de salud pública que afectan particularmente a mujeres. Ahora procederemos a hablar de las infecciones del tracto urinario recurrentes. En este respecto, existen un estudio realizado por Van Lender y colaboradores en 2017, realizado en 5 países europeos: Alemania, Suiza, Polonia, Rusia e Italia, denominado GESPRIT por sus siglas en inglés. Ellos utilizaron un cuestionario extensivo en pacientes con infecciones del tracto urinario recurrentes, en donde el criterio de inclusión fue mujeres mayores de 18 años que estuvieran teniendo una infección del tracto urinario o lo hubieran tenido no más de 4 semanas previas al cuestionario y que hubieran sido catalogadas clínicamente con un AITU recurrente anteriormente. Algunos de los datos que arrojan son el número de veces que estas pacientes reportaron haber tenido una infección del tracto urinario el año anterior previo a la encuesta. Y los autores los categorizaron en 5 diferentes rubros. En azul, de izquierda a derecha, en la gráfica, son de dos episodios en 6 meses o 3 en 1 año, como ya mencioné anteriormente. En rojo, de 4 a 5 veces el año anterior. Verde, de 6 a 8. En morado, de 9 a 12. Y en azul claro, más de 12 veces al año. Los datos muestran que aproximadamente el 47% de las mujeres tuvieron mínimo 6 infecciones del tracto urinario el año anterior. Otro dato bastante relevante es el que les muestro en esta gráfica. Cada barra representa un país y cada color representa el número de infecciones que estas mujeres experimentaron
antes de tomar medidas preventivas. De arriba hacia abajo son un mayor número de infecciones del tracto urinario. En promedio, estas mujeres debieron de haber experimentado de 4 a 6 infecciones antes de tomar medidas preventivas, como lo son el respetar las medidas higiénicas generales, lavarse las manos antes y después de ir al baño, evitar la humedad y el calor corporal, lo que puede propiciar el desarrollo del microorganismo, sobre todo en el área de la uretra, vaciar la vejiga completamente antes y después de la actividad sexual, tomar bastante agua, consumir alimentos altos en fibra que estarían ayudando a liberar presión en la vejiga y el correcto vaciamiento de esta, y tomar té. Los costos económicos que provocan las infecciones del tracto urinario son bastante elevados. Foxman, únicamente en Estados Unidos, estimó que el costo asciende a 2.3 mil millones de dólares al año. Esto tomando datos como la asociación de ITUS a los sistemas de salud, de atención a la salud, la sepsis asociada al tratamiento negligente de esta enfermedad y los días de hospitalización extra consecuentes a lo anterior. En países como Canadá, en donde se tiene un sistema de salud único, en donde cada una de las provincias se hace cargo del tratamiento de estas infecciones, se reporta que el costo asciende a los 350 millones de dólares anuales. Otro dato en Estados Unidos un poco más conservador que el de Foxman, estima que se generan costos de aproximadamente 1.6 mil millones. Y en México carecemos de información al respecto. Sin embargo, utilizando datos del costo del tratamiento que se le suele dar a los pacientes para esta infección y el costo de la consulta externa para no derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, estimamos que estos podrían ascender a 340 millones de dólares al año. Esto sin tomar en cuenta el costo que se podrían generar en otros sistemas públicos de salud o en la atención privada, además de que no estamos estimando tampoco el costo de la hospitalización y de las subsecuentes operaciones que las complicaciones de esta infección tendrían. No solamente son costos económicos los que estas infecciones provocan, sino también existe un impacto social y psicológico en los pacientes. Estos afectan de manera negativa la calidad de vida de ellos y se traducen en inasistencia laboral y falta de interés en actividades que no sean el trabajo o la atención infantil. Naver, en una revisión de este mismo año, estima que los pacientes con infecciones del tracto urinario faltan a su trabajo en promedio 3 veces al año. 3.5 días al año son estos pacientes vistos, se restringen sus actividades comunes como son el asearse, alimentarse, ir al sanitario, ya no digamos el cuidado infantil o de los adultos mayores. Y en promedio también son 3 días los que deberán estar visitando al médico. Frecuentemente obviado es el impacto que tienen estas infecciones en la sexualidad de los pacientes. En el estudio mencionado anteriormente, el GESPRIT, de 1,745 mujeres que decidieron contestar esta parte de la encuesta, el 34% dijo que contrajo una infección del tracto urinario después de haber tenido relaciones sexuales, mientras que el 57% reportó que las infecciones y sus relaciones sexuales tienen un impacto negativo en su relación en pareja en general. Por otro lado, en las mujeres mayores de 65 años, Erickson en 2013 hizo una encuesta en formato de ensayo y en donde reportó que estas mujeres tenían pensamientos negativos como depresión, ansiedad, cansancio y angustia cuando tenían una infección del tracto urinario. En pacientes tanto hombres como mujeres, Renard y colaboradores en un estudio multinacional utilizando la escala de depresión y ansiedad hospitalaria demostraron que el 62% de pacientes de un grupo de 575 tenían algún grado de depresión vinculado a las infecciones del tracto urinario recurrentes. Grigorian resume en un artículo publicado este año los temas frecuentes que tienen las mujeres, la respuesta emocional a tener una infección del tracto urinario. Como ya mencionamos, existe un efecto negativo en las actividades diarias, en las relaciones sociales. Las mujeres deciden no tener contacto con otras personas ya que no se sienten cómodas.
Frecuentemente retrasan la búsqueda del tratamiento, ya que de manera recurrente este falla con ellas. Después de que este tratamiento falla, se sienten desesperadas, frustradas, decepcionadas, molestas y hasta preocupadas. Y si la infección sí se logra resolver, muchos pacientes igual siguen sintiéndose indefensos y temerosos, angustiados por contraer una nueva infección. En conclusión, las infecciones del tracto urinario son un problema grave de salud pública en nuestro país. Particularmente afecta a las mujeres, teniendo 3 casos en ellas por cada caso en varones. Anualmente se estima que serían $340 millones el costo de estas infecciones a nivel nacional. Sin embargo, no tenemos datos de todas las instituciones de salud pública y de la atención privada. Estas, además de tener un costo económico, tienen un impacto negativo en la salud mental y emocional de las pacientes en particular, y esto se debe al alto índice de reinfecciones, ya sea por recurrencias o persistencias. Y por lo anterior es que se necesitan estudios en nuestro país sobre cuál es el impacto económico, social que tienen estas infecciones en la población en general. Por mi parte es todo. Muchas gracias.